No importa porque vamos a retomar la clase ahora, estamos discutiendo los capítulos de Galileo's Daughter. Y entonces, yo sé que ya se los dije a ustedes, pero esto se los voy a decir a los de la clase de las 9, que aquí en este capítulo, bueno, ¿cuántos capítulos yo les pongo? Creo que 2 o 3. En este, que es el capítulo 6 del libro, aquí están las citas importantes entre la carta de Castelli y Galileo. ¿Y por qué le escribe Castelli a Galileo? Porque Castelli está asustado, porque han puesto, han dudado de las capacidades científicas de Galileo, están sugiriendo que Galileo tal vez está cometiendo herejía por estar investigando cosas que no debería de investigar y cosas que pudieran entrar en contradicción con la Biblia. Y tiene que ver todo con el modelo ptolomeico, como dice acá, o el modelo del geocéntrico, y que por un lado está el libro de Josué, y que por otro lado está una parte de los Salmos. Creo que he hecho una buena recapitulación, y que aquí está el Salmo del capítulo 103, que establece que la tierra está en el centro del universo, y que entonces después hablan del libro de Josué, donde se habla de la batalla entre los amonitas y los israelitas, que está acá. Esto es del libro, una cita. Este es Josué, capítulo 10, versículo del 12 al 14. Así que en esas dos citas es que está el problema. Y ya esto lo habíamos visto, dice aquí, these literary devices inserted into the Bible. Ah, esto es lindo. ¿Cuáles son los literary devices inserted into the Bible for the sake of the masses? Como dice Galileo, pues un literary device es una figura literaria, es una metáfora, es una parábola, es una herramienta simbólica que utilizaban los que escribieron la Biblia, pues para que los demás pudieran entender la pertinencia de ese mensaje. Y eso es lo que está diciendo Galileo, que por tal razón la Biblia no se puede leer literal, porque la escribieron con literary devices que tenían for the sake of the masses, para que la masa, para que toda persona que la leyera la pudiera entender. Como dice aquí, to aid their understanding of matters pertaining to their salvation, que ese es el objetivo principal de acuerdo a Galileo de los Holy Writs, como dice en la traducción al inglés. ¿Tienen alguna duda hasta ahora? Y aquí estaba, ya esto lo habíamos visto, aquí está la explicación de Galileo, de cómo el libro de Josué está equivocado matemáticamente, científicamente, porque entonces de cualquier manera hubiese necesitado que la Tierra se moviera. Si Dios hubiese hecho el día más largo para que ganara, la Tierra se tuvo que haber movido. Así que aquí hay dos cartas, ¿verdad? Una carta que le escribe Castelli a Galileo y hay una carta que Galileo le escribe a Castelli. Y hay otra carta que Galileo le escribe a la mamá de los Medici para él salvarse del problema en que se empieza a meter. Vamos a ver por aquí es que entonces estamos, esto que dice aquí, I believe that the intention of the Holy Writ, esta es la carta de Galileo a Castelli. Y por acá sigue. Meanwhile, Galileo's letter to Castelli continued to circulate, traveling from hand to hand, eventually falling into the wrong hands. Así que ya en 1614, en un año, desde que Galileo había escrito la carta, he found himself denunciado from the pulpit of the Church of the Santa Maria Novella, right in the city of Florence, by Tommaso Cassini. Un hot-headed young Dominican priest. Ese es el primero que lo va a denunciar. Y que estaba atado al Pigeon League. El Pigeon League o la Liga de la Paloma, pues era una liga, una cofradía, una asociación de religiosos bien derechistas, bien conservadores. But soon after,
But soon another Domenico Florentino, Lorini, submitted a copy of Galileo's now widely read letter to Castelli, to an inquisitor general in Rome. Ahí es que se da el problema. Pasó de mano en mano. Profesora, Dime. disculpa, ¿quién era, a ver si puedes repetir, quién era Castelli para Galileo? ¿Era como su asistente? El asistente de cátedra. Okay. Él era asistente de investigación y el asistente de cátedra o el teaching assistant. Castelli era el que daba las clases por Galileo en la Universidad de Pisa. Y Castelli es el primero que, como les dije, empecé la clase, es el primero pues que cuando van los Medici a averiguar sobre la investigación en la Universidad de Pisa, pues Castelli es el representante de Galileo. Y ahí es que él se entera de que hay una intención de la gran duquesa esta Cristina de castigar a Galileo. Se ve claramente, ¿verdad? Cuando uno lee la carta se ve que ella ya le habían dicho algo y ella ya tiene la intención. Por eso ella hace esas preguntas. Lo interesante también de todo esto es que esta gente no eran ningunos tontos, nadie, ni la señora. O sea que esa tipa fue preparada a esa reunión con citas bíblicas, esa señora tendría conversaciones. Vemos que ese es el mundo florentino renacentista, de una gente culta que sabe de todo. No es una doña ahí que se dedica a la buena vida, son gente que está, pues que tiene muchos conocimientos y que muy florentino también, ¿verdad? Muy maquiavélicos, ¿verdad? Porque están tramando, saben cómo jugarse las cartas de la política. De hecho, acabaron sus flipgrids. Tengo hoy que poner esas notas. Bueno, vamos a seguir, tenemos un ratito más de clase, vamos a seguir con esta lectura. ¿Cómo acaba esto? Pues lo que tenemos que buscar ahora es la carta que Galileo le va a escribir a la señora, a Cristina. Even though Galileo directed these commands to Cristina, he refrained from accusing her of the same injustices. Así que él es muy cuidadoso. Galileo era un tremendo tipo, era un caballero y era muy cuidadoso. Aquí es que empieza la carta que él le escribe, aquí está, Letter to Grand Duchess Cristina, en el 1636. Miren que mucho tiempo pasó. ¿Cuánto pasó? Si las primeras cartas eran, mira todo lo que pasó. Y en el 1636 es que él le escribe a esa señora, y aquí hay un fragmento de la carta. Así empezaban, ese era el título, el saludo, su alteza, su serena alteza. Como su serena alteza bien sabe, yo he descubierto muchas cosas en los heavens. This novelty of the things as well as some consequences which follow from them in contradiction to the physical notions commonly held. Ay, no puedo leer tanto. If I had placed these things in the sky with my own hands in order to upset nature, ahí se pone muy dramático, and overturn the sciences. Yo lo que hago es observar cosas en los cielos. Yo esas cosas no las puse ahí. They seem to forget that the increase of known truth stimulates the investigation, establishment, and growth of the arts. Eso es bien importante, por eso lo marqué. A los filósofos se les olvida que mientras más incremento tengamos en el conocimiento, que el conocimiento le está ahí muy renacentista. Miren, es como si fuera la Da Vinci. El conocimiento que hace, el conocimiento estimula la investigación. El conocimiento estimula incluso el crecimiento de las artes, porque todo eso, Galileo era una mente maravillosa. Miren hasta lo que él ya reconoce, que incluso las artes literarias, las artes plásticas, todo el conocimiento, uno influye al otro. Y todo eso lo que trae es crecimiento, desarrollo. Claro, ellos están en Florencia, una de las ciudades más adelantadas en esa época, como hemos visto. De ahí era Dante. Llevan ya 2 siglos con un gran movimiento, ¿verdad? Estético, en el conocimiento, en el desarrollo de las artes. Dice aquí que en esa carta que le escribió Galileo a Madama Cristina,
Esto es importante. Él footnoted all the theological works he had consulted. Así que Galileo es muy listo, tras que le dice eso, que las ciencias son importantes para el desarrollo de las artes y que eso es cónsono con los objetivos de los Medici. Siempre los Medici han sido unos grandes propulsores de las artes. Él también se pone a hacer notas al calce o a parafrasear o a incorporar citas de teólogos importantes como San Agustín, como San Jerónimo, como Santo Tomás de Aquino. Cita incluso a Dionisio el Areopagita, el que escribió, el que usó Dante para hablar de las categorías de los ángeles, y de San Ambrosio, para defenderse against his enemies, who sought to destroy me and everything mine by any means they can think of. Y también él le deja saber que ya yo sé que tengo enemigos y lo que quieren es destruirme. Galileo felt he understood the motivation of his detractors, sus detractores, sus enemigos. Possibly because they are disturbed by the known truth of other propositions of mine, which differ from those commonly held, and therefore mistrusting their defense, so long as they confine themselves to the field of philosophy. These men have resolved to fabricate a shield for their fallacies out of the mantle of pretended religion and the authority of the Bible. Así que tampoco, él es un caballero exquisito, un sabio, pero también es fuerte, ¿verdad? Porque miren que les diga eso, que mis detractores son gente que ustedes están usando la Biblia como un shield against me, se están escudando detrás de la Biblia y están utilizando un mistrusting their defense, so long as they confine themselves. Ellos están confined en el field de philosophy, ¿verdad? Ellos están esgrimiendo unos argumentos que no son correctos porque no pertenecen a la filosofía, porque también resultan como una falacia en la medida que están utilizando la autoridad bíblica. Y que hay un problema, un gran problema de interpretación teológica, un gran apoyo al mundo de la ciencia. Así que en ese momento Galileo, el padre de la revolución científica, tiene en sus espaldas todo un movimiento revolucionario científico que se va a detonar gracias a él. Y que más acaba aquí en la carta, dice, let us grant then, esta es la carta, aquí sigue la carta que él le escribe a la señora. La teología es conversant with the loftiest divine contemplation. ¿Sí? La teología tiene que ver con la contemplación, con todo lo divino, y ocupa un regal throne among sciences by dignity. Y la teología es una ciencia que tiene un trono real, o sea, es como si es la reina de las ciencias. But acquiring the highest authority in this way, if she does not descend to the lower and humbler speculations, she, ¿quién es she? La teología la considera como un she. Si ella es la reina de las ciencias, pues ella tiene the highest authority. Ella tiene que descend to lower and humbler speculations de las ciencias subordinadas. Así que él entiende que la astronomía y la matemática es una ciencia subordinada a la teología y que por lo tanto la teología como que personifica a estas áreas de estudio, tiene que ser más tolerante. And has no regard for them because they are not concerned with blessedness, then her professors should not arrogate to themselves the authority to decide on controversies in professions which they have neither studied or practiced. Pues que entonces tiene que ser humilde la teología. Los teólogos tienen que ser más humildes porque hay otras ciencias que tratan de controversias o de temas que ellos no han estudiado ni han practicado. Y tú tienes que entender, la teología tiene que entender que hay unas áreas que ella no domina y que no necesariamente las tiene que condenar. Dice, in his letter to Grand Duchess, Cristina argued passionately against those actions. Bueno,
Eso es bien importante. Lo que les acabo de explicar son las I-42. Tiene aquí otro capítulo que se llama La malicia de mis perseguidores. El que acabamos de ver se titula, los títulos son importantes en este libro. The Observant Executrix, ejecutiva. La observante ejecutiva de los mandamientos de Dios. Y lo interesante es saber quién es la observante ejecutiva o la observante no porque observa, sino la que contiene, la que guarda, la guardiana ejecutiva. Yo creo que esa sería una mejor definición. La guardiana ejecutiva de los mandamientos de Dios es la naturaleza. Es que esto es una cita, así mismo le llama a Galileo en alguna de sus escritos. Y entonces el título del otro capítulo también es una cita de él en algún otro, en esas cartas, la malicia de mis perseguidores. Entonces, vamos a dejar esto por ahora por aquí. Ya acá lo más importante era eso que les dejé, ese va y viene, ese debate entre esas cartas es súper interesante por esos comentarios de Galileo. ¿Tienen alguna duda? Tendrán, ¿verdad? Porque como no, si no vieron el video de la clase pasada, vamos a repasar esto rapidito en esos 5 minutitos, ¿no? Tengo más de 5 minutos. Así que yo empecé la clase con lo más importante. Ahora aquí tendríamos como el repasito. Así que esto es el siglo XVII, todo esto empieza a pasar al principio de los 1600. Yo pongo aquí a la Virgen del Rosario, porque aunque no vamos a estudiar el arte barroco, esa es una de las grandes piezas del arte barroco por un pintor español que se llama Murillo, de mediados del siglo XVII, y que el arte de la contrarreforma, al menos de los países católicos, se caracterizó por los temas religiosos. Y que vemos aquí los temas religiosos y que podemos ya identificar con las pocas obras renacentistas que ustedes estudiaron de Leonardo da Vinci, si las recuerdan, pues si ponemos una al lado de la otra, ya vemos que aquí ya la técnica se está dirigiendo mucho más al realismo. Vemos ese rostro, ya casi parece, no parece todavía un retrato, pero ya la técnica es mucho más adelantada y que el arte del barroco, la gran innovación técnica que tiene es el uso de la luz, el uso del claroscuro. Esta obra yo la pude ver una vez en el Museo de Arte de Ponce, hace muchos años, y realmente esa obra, ese cuadro de la Virgen del Rosario tiene una luz propia que uno la ve y tú te crees que tiene un foco encima. Y la técnica es tan magistral que la luz se sale de la cara de la Virgen y del bebé. Es impresionante. Pues que aquí está Don Gali, así de feito era Don Gali, que murió en el 1642, aunque aquí no se ve bien la fecha. Aquí hay unos modelos astronómicos del modelo copernicano que tiene el sol en el centro. Y aquí está el modelo Copérnico, modelo copernicano, y aquí está pues el libro de Nicolás Copérnico, que Galileo se dedicó a defender el modelo copernicano. El modelo copernicano es el modelo geocéntrico, el modelo que también se le conoce como ptolomeico, porque Ptolomeo fue el astrónomo del siglo II, si recuerdan, que postuló el movimiento de los astros alrededor de la Tierra. Y que aquí hay varios cuadros, este es uno de ellos, debí de haber puesto cuál fue el pintor, eso por la técnica, eso tiene que ser del siglo XVIII. Hay varios cuadros que detallan ese modelo tan importante cuando Galileo se encuentra en alguna de las sesiones con el Santo Oficio, con la Inquisición, que él tenía que ir, pues como estar acusado de algún delito y se da una serie de... El procedimiento era parecido a un procedimiento legal, ¿verdad? Que tiene que ir a distintas sesiones, el manejo de evidencia, modelo galileano,
En la clase que tienen grabada, pues hay otra información sobre cómo Galileo construyó su telescopio, sobre cómo la tecnología en el mundo, en Holanda es que se crean los vidrios convexos para uno poder aumentar, para que haya un aumento en lo que uno ve, para que las cosas se vean más cerca, mejor explicado. Y que Galileo logró aumentar ver las cosas todavía más cerca. Esos vidrios que ya se los trajeron de Holanda, él los mejoró y él construyó su propio telescopio. Y aquí llegamos a donde empezamos la clase, al evento súper importante que genera la carta a la archiduquesa. Aquí tenemos los personajes. Y básicamente eso es lo que le pasó al pobre Galileo, que nos faltaría tal vez estudiar un poquito más de la contrarreforma, del proceso, del concepto de los autos de fe. Aquí hay un cuadro impresionante del final del siglo XVII, donde se está llevando a cabo un auto de fe en la Plaza Mayor de Madrid. El auto de fe era el momento en que se hallaba culpable de herejía a X persona. Aquí podía ser un religioso, podía ser un científico, y se llevaban a cabo, al menos en España, se llevaban a cabo de esa forma tan impresionante. Bueno, queridos hermanos y hermanas, ¿alguna duda hasta ahora? El flip grid de